Buenas noches, comenzamos con esta semana 2 de este maravilloso módulo 10. Semana 2, unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Bien, hace unos instantes veíamos los tópicos a tratar en esta sesión. Hay mucho que decir al respecto. Pues bien, ¿cómo les fue en sus actividades de esta semana 1 que transcurrió? Sí, mucho que hablar al respecto, sí. Hay estudiantes a los que les tengo que hacer énfasis lo que se está haciendo, lo que es el módulo y lo que son sus estudios. Pues bien, semana 2, módulo 10, módulo transformaciones en el mundo contemporáneo. ¿Qué estamos viendo en este módulo? Como el nombre lo dice, transformaciones en el mundo contemporáneo. ¿Contemporáneo en qué sentido? Lo que ustedes viven, lo que yo vivo, lo que tenemos de gobierno, de economía, salimos a la calle, eso es contemporáneo. Que si hay inestabilidad económica, que si hay violencia, inseguridad, que si hay asesinatos en tal o cual parte, de que si subió mucho la canasta básica, eso es el mundo contemporáneo, eso. En esta semana estaremos viendo la continuación de la semana anterior, precisamente. En la anterior veíamos cómo los avances científicos y tecnológicos de finales del siglo XIX, la ideología de esos imperios, cómo fue siendo intrusiva, creando ciertas intrigas, principalmente en Europa, intrigas económicas, para desarrollar este conflicto armado, ¿no? Que fue la Primera Guerra Mundial. Y en esta semana nos enfocamos de la que se consideraba la gran guerra en ese entonces. No sabían los habitantes del planeta lo que se esperaban con la Segunda Guerra Mundial, algo todavía peor, donde ya inclusive hasta donde sabemos, inclusive en México entró con el Escuadrón 201, un conflicto armado muy sangriento, muy violento, que inclusive aún quieren borrarse las ideas. Hay múltiples ideologías actualmente, muchos intereses de por medio que dicen que Hitler no existió, que el Holocausto no existió, Roosevelt no existió, vaya, no existió nadie, ni siquiera los tanques. Eso carece de sentido completamente. Entonces las fotografías que fueron inventadas, los asesinatos, el Holocausto, todo fue inventado, fueron figuras de plastilina, muñecos. Bueno, a partir de que precisamente entra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, trata de establecerse y lo logra como una de las principales potencias mundiales en el siglo XX a partir de la Segunda Guerra Mundial. En un momento voy a especificar por qué estoy haciendo hincapié en esto. Estados Unidos y Rusia se quieren confrontar sus ideologías. ¿Qué país es mejor? ¿Qué sistema gubernamental, socioeconómico, cultural es mejor? Recordemos que como tal la Alemania nazi no venció a Rusia, a la madre Rusia, no la venció. Las tropas alemanas pretendieron ingresar a Rusia, no pudieron. Así como Napoleón pretendió ingresar a Rusia,
no pudo. Se chocaron con pared los grandes imperios eventualmente en su momento. Francia y Alemania no pudieron realmente con el que era el más poderoso imperio de todos, Rusia. Pero ya se estaba gestando una economía emergente en Estados Unidos. Se estaba gestando. Entonces voy a explicar por qué estoy haciendo hincapié en esto. Bueno, en los trabajos de semana 1 hubo trabajos muy buenos. Primero me enfocaré en las cosas positivas. Hubo trabajos muy buenos. Estuve ayudando a estudiantes. Sí estaban un tanto desorientados, no sabían cómo abordar los trabajos, porque realmente pues era y sigue siendo mucho a comparación de generaciones anteriores, como les expliqué, que en semana 1 tenían que investigar 14 países. Yo considero que ahora fue una buena catafixia, como dijera Chabelo, un buen intercambio. 14 países por estas dos actividades. Me pareció muy buen intercambio, porque si ustedes no se estresaban, así entre comillas, y no estresaban al profesor. Sin embargo, sí, hubo trabajos muy originales, esquemas muy bien investigados y muy bien pensados. Algunas de las historietas se fueron dibujadas a mano, otras fueron desarrolladas con este programa Pixton. Bueno, yo intenté registrarme, luego me estaba cobrando por hacer algún proyecto, por eso no les dije de él. Pero ya como muchos de ustedes me comentaban que ya habían hecho anteriormente historieta, pues adelante, con eso lo pueden hacer para los que aún faltan por presentar. Hubo trabajos muy buenos, hubo dos que sí lo hicieron con dos estudiantes dibujado en un cuaderno de rayas, le tomaron fotos, las adjuntaron a su trabajo y excelente, y pusieron el diálogo así con pluma y les quedó perfecto, obtuvieron el 100. Por otro lado, hubo estudiantes que hicieron exactamente lo que pedí no hicieran, y estos estudiantes en concreto, en específico, les pido que me digan sus dudas porque no pueden proseguir así. No comprendieron semana 1 y era relativamente tranquila a comparación de lo que viene. Cosas como cuáles, vaya, el del domingo al lunes, que por favor, también debo insistir en esto, no presenten todo a última hora. Era domingo, 5 para las 12 de la noche, 2 para las 12. Profesor, no sube mi actividad, ¿por qué será? Pues no sé, quizás sea por cuestiones de brujería, no lo sé. Se les ha hecho énfasis en que no suban sus trabajos a esa hora. Si los van a subir antes, suban los días antes. Si los van a subir después, piden la extensión, pero jamás hagan eso, por favor. No pueden subir ustedes sus trabajos, bloquean plataforma, no pueden entrar los profesores ni los tutores, no entra nadie y se cae la plataforma. Ustedes mismos se pueden dar cuenta, puede estar media hora, una hora y no pueden subir nada, precisamente porque hay estudiantes como ustedes que deciden subirlo a última hora. Ojo, yo no estoy generalizando, estoy hablando específicamente de estos estudiantes. Bien, conforme iba leyendo los trabajos, como les comentaba, unos muy buenos, otros había que pulirles algunas cosas, pero otros no sé de dónde estos estudiantes de dónde sacaron estas cosas. No tengo ni remota idea de dónde sacaron esto. ¿Por qué? Comienzo a revisar los esquemas, comienzo a revisar la historieta.
principalmente en la actividad de Primera Guerra Mundial. A ver, la actividad, estimados estudiantes, la primera del módulo se llama Primera Guerra Mundial. No se llama Segunda Guerra Mundial, ni Segunda Revolución Industrial. No se llama tampoco Cuarta Revolución Industrial, no. Los alemanes no utilizaron el rayo láser en la Primera Guerra Mundial. En ninguna manera no existía el rayo láser. Ni rayos láser, así en plural, no existían. O sea, ¿de dónde sacaron esto? Mientras iba leyendo los esquemas, iba leyendo específicamente de estos estudiantes, por ahí me encontré cosas inclusive que no tenían congruencia. Hitler jamás soltó la gran bomba en Europa en el siglo XIX, jamás. Las artesanías europeas no tuvieron nada que ver con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, nada que ver. Otra cosa, los imperios romano, persa y mongol nunca estuvieron en la Primera Guerra Mundial, nunca, jamás. Conforme iba leyendo esto, yo me quedaba, caray, ¿esto de dónde lo sacaron? Esto no existe ni siquiera en ninguna página de internet. Esto sonará cómico, todo esto que les comento, pero no lo es. Es muy triste, es muy grave. ¿Por qué? Porque si no sabemos de dónde venimos, dónde estamos parados, vamos a repetir los mismos errores, exactamente lo mismo. La misma devastación de la Primera y Segunda Guerra Mundial la vamos a llevar a cabo peor, todavía peor, porque como les comentaba al inicio, hay quienes dicen que no existió. Si no existió, entonces ¿cuánto medía Hitler? 4 metros, o quizá no existió, o era un alienígena, o era un demonio, o era un clon, o qué era un cyborg. A ver, no. ¿De dónde? Específicamente le pregunto a estos estudiantes, ¿de dónde sacaron esos datos? No. Por ahí hubo estudiantes como les comentaba, que pusieron el nombre Segunda Guerra Mundial y pusieron datos sobre Hitler, o que Hitler era italiano, o por ahí un estudiante puso imperios del siglo XVIII en Europa. A ver, el módulo se llama Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Vuelvo a hacer hincapié, reitero, lo que ustedes y yo estamos viviendo. No estamos en el siglo XVIII ni en el siglo XVII, no estamos en España. Por ahí un estudiante que me puso sobre Portugal, otro estudiante que me puso una monografía de Japón. A ver, por eso precisamente le dije a estos estudiantes, noto que tienes dudas, no te quedó clara la actividad, deben decirme las dudas antes de hacer sus actividades, no 4 días después de que no la aprobaron. Entonces, noté muchísimos errores. Bueno, al menos a comparación de generaciones anteriores, en que les comentaba, el 50% o 60% de los estudiantes no aprobaban el módulo, no lo aprobaban porque estaba sumamente pesado, muy pesado. Ahora ya está más tranquilo. Sin embargo, aún así, hay estudiantes que desean aprobar todo sin estudiar y sin leer. Lo lamento, pero en concreto a estos estudiantes les pido que deben leer. No hay de otra. Salimos a la calle, estimados estudiantes, o vemos en las noticias, en los Juegos Olímpicos, o entramos a YouTube y vemos los logros de los asiáticos, de los japoneses, de los chinos, logros entre comillas de los chinos,
de los alemanes, de los franceses, finlandeses, noruegos, daneses, belgas, ucranianos, y nosotros como mexicanos decimos, pues quién sabe cómo le harán, pues así nacieron siendo buenos, pues de modo, yo me voy a conformar con lo que tengo. Ahí ha estado un grave problema, porque si tenemos ideología derrotista, vamos a estar derrotados siempre, para siempre, forever and ever. Si decimos no se puede, es que no se puede. Por eso mismo yo les comentaba en la sesión de la semana anterior, seré su profesor en lo que yo pueda ayudarles y hasta donde ustedes me permitan. Si ustedes no me permiten ayudarlos, por favor te pido que hagas esto. Puedes leer en voz alta tus trabajos para que vayas escuchando cómo vas desarrollando lo que tú mismo has escrito. Si el estudiante no me permite nada de eso, entonces está hablando alguien que no es el profesor, simplemente está hablando, está desarrollando un monólogo o que está diciendo cosas y el estudiante no lo está entendiendo porque no quiere entenderlo. Lo lamento, pero las cosas no van a caer del cielo. No va a caer nada. La vida no da las cosas a medias. Tenemos que esforzarnos por ir por ellas. Y por eso tenemos que tener voluntad, muchísima voluntad. Sin voluntad no hay nada, absolutamente nada. Lo siento, pero los milagros no existen. O hacemos las cosas como nosotros deseamos, con nuestra decisión y nuestra voluntad, o no se va a hacer nada. No se va a hacer nada. Los mismos emperadores o los dictadores que estamos viendo y estaremos viendo, si lograron invadir estos países, fue por su voluntad, no porque las tropas avanzaron así mágicamente por hilos, no. Si hay alguna invención de la penicilina, del aeroplano, del cinematógrafo, todo esto, no fue porque las cosas les cayeron del cielo. Sí tenemos que esforzarnos, por favor. Si no hay voluntad, no hay absolutamente nada. Bien, ¿qué vamos a hacer de actividades en esta semana? Bueno, tenemos la actividad 3, la guerra y sus consecuencias. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues también es bastante laboriosa. Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Vamos a desarrollar una línea de tiempo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde nos quedamos en la semana anterior. Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría hasta llegar a la caída del muro de Berlín en 1989. Sí, así cantando inclusive Scorpions, Wind of Change, hasta ese momento, en la línea de tiempo. En el mismo documento, ustedes van a anexar un link, también en un momento comento esto, un link sobre un audio que van a grabar ustedes, explicando con sus palabras, por favor, con sus palabras. No les estoy pidiendo que lean lo de Wikipedia, que es la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que lo estoy explicando, yo sé que va a haber estudiantes que van a leer Wikipedia. Yo lo sé, ya pasa en cada semana, en cada grupo, en cada módulo. Tienen que escribir lo que ustedes van a decir, no lo copien, por favor, de Wikipedia. Bueno, van a grabar su audio y me van a compartir el link en el documento. Posteriormente, abajo van a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la que fue la URSS, en ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Comparativo en qué sentido, en todos. En un momento les pongo el ejemplo. Todo. Por favor, una frase no es una explicación ni una investigación. En esto hago énfasis, hincapié en cada
en cada módulo, en cada grupo, el módulo que sea. Porque hay estudiantes que ponen, es que sí, estuvo bonito, me pareció interesante. ¿Y qué te pareció interesante? La hoja, el tamaño de fuente, el título del texto, el nombre del autor. ¿Qué te pareció interesante? Por eso una frase no dice nada. Hay estudiantes que hicieron en la actividad 1, a ver, pusieron una frase, y una frase nada más, una frase. ¿Y hay cuál investigación hay? Por ahí hubo 3 estudiantes que bajaron una imagen y me la enviaron, así en concreto, una imagen, sin el nombre de la actividad, sin el nombre de ellos, nombre de grupo. Luego yo anduve buscando esto de quién es, me apareció una imagen, esto de quién es. Me llevó un buen tiempo yo calificando. De repente me aparece, entre todas las actividades que descargué, aparecen estas imágenes sin nada. No estaban ni siquiera en una hoja. A ver, una imagen no es una actividad integradora. Si bajo una imagen de los pitufos, una foto porno, una imagen de memes de Facebook, si bajo una imagen, no sé, de gastronomía, de un plato, un arroz chaufa, eso no es una actividad integradora. La imagen no hace automáticamente el trabajo. Deben esforzarse, por favor, deben esforzarse. Ojo, reitero, esto no es para todos, esto es específicamente para estos estudiantes que hicieron esto. Algunos trabajos muy buenos, otros que no tenían tampoco el nombre, el archivo, el nombre del estudiante ni en el archivo ni en el interior. Algunos estudiantes se comunicaron conmigo, profesor, ya me calificó, voy a revisar. Debe ser uno de los trabajos que no tiene nombre. Lo lamento. ¿Cómo se llama el archivo? ¿Cómo le pusiste? Ay, es que me equivoqué, es que no le puse nombre. Entonces me lo puede calificar. Lo lamento. ¿A qué hora enviaste tu trabajo? No, pues que lo acabo de enviar hace 20 minutos. Lo lamento. Estoy todavía calificando lo del viernes. Yo no duermo fines de semana por estar descalificando. Ustedes pueden notar la hora en que les respondo mensajes en plataforma o por correo, Gmail. Respondo 20 para las 12 de la noche, 1:30, 2:15, 3:25 de la mañana, 6:10 de la mañana, pero de domingo a lunes, y el lunes específicamente no respondo nada. Necesito dormir. Todo el fin de semana no duermo por presentarles sus calificaciones. Estoy siendo responsable y asimismo les pido responsabilidad y seriedad, y no presenten cualquier cosa. No se les pidió presenta lo que quieras, como quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. No, por favor, debemos ser responsables. Si queremos que crezca México, debemos comenzar por nosotros mismos, por ser responsables primero con nosotros como persona, como individuos, como potenciales votantes, como padre, como hermano, como hijo, como tío, como novia, como esposa. Sean responsables con ustedes mismos, mejórense a ustedes mismos, no porque yo lo diga, sino porque ustedes saben que así lo necesitan. Bueno, entonces esta es la actividad 1. La extensión pues va a variar, depende de qué tan grande hagan la línea de tiempo. No les va a caber en una página, ni en 2, ni en 3, porque además de la línea de tiempo, son muchísimos eventos desde el 45 hasta el 89. Posteriormente van a hacer su cuadro comparativo con todo esto, la economía, la sociedad, el gobierno, las diferencias entre la URSS y Estados Unidos. Bien, en la otra actividad integradora, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. ¿Qué vamos a hacer aquí?
Vamos a investigar la colonización. Sí, es mucha información, yo lo sé, pero a comparación de generaciones anteriores es menos de la mitad. Así es, menos de la mitad. La descolonización, causas, consecuencias precisamente de Asia, de África. Sí, damos un tremendo salto de Europa a Asia y África, precisamente porque las tropas van desalojando todo lo que es Europa, todo lo que tomaron, ahora sí que tomaron a la fuerza. Los estragos de todo eso, psicológicos, sociales, económicos, eso lo van a desarrollar aquí en alrededor de una hoja. Hay quienes inclusive podrán hacer un poco más, pero es obligatorio una hoja. Después van a realizar un cuadro comparativo con 2 dictaduras o 2 revoluciones en América Latina. Puede ser, no sé, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Los dejo a su decisión y sus respectivas conclusiones. Soy muy laborioso esta semana, así que les pido por favor háganlo con calma, no presenten todo. Conforme se abra plataforma, hay estudiantes que me he dado cuenta, es el lunes a primera hora y ya enviaron la actividad de esa semana. Eso está mal. Al abrir la actividad me doy cuenta que no se leyó nada, ni las instrucciones, solo deseaban presentar algo. Eso está mal. Háganlo con calma. Por eso mismo, si queremos mejorar como persona, como estudiantes, deseamos titularnos, si desean ir a la licenciatura, si desean su certificado de prepa, tienen que hacer las cosas bien, por favor. Eso amerita mucho esfuerzo, mucho, y disciplina. Estudiar es una disciplina que no cualquiera lo hace. Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos. Bien, antes de explicarles las actividades integradoras, les sugiero busquen esta película. Es muy muy interesante. Se llama La Ola. Es una película alemana del 2008, me parece que está en YouTube. ¿De qué habla esta película? Pues es algo muy importante que estamos viendo aquí, que es una película acerca de un profesor con sus estudiantes, así es, en la que el profesor está proponiendo un experimento social. ¿Cuál es este experimento? Bueno, el profesor está proponiendo conocer lo que es el fascismo, cómo se puede instaurar en la sociedad, cómo se inocula la ideología en un individuo y cómo ese individuo puede contagiar, inocular esa idea en alguien más, sin matar, sin traer pistola, sin tanques. ¿Cómo se puede desarrollar el fascismo? Aquí hay algo que pregunta el profesor. ¿Ustedes creen que una dictadura ya no es posible en Alemania nunca más? ¿Ustedes qué consideran, estimados estudiantes? No solo en Alemania. En esta semana estaremos viendo precisamente las revoluciones latinoamericanas, las dictaduras, cómo se derrocó aquí en este continente ciertos dictadores. Bueno, es entre comillas dictadores, porque a final de cuentas se desplaza uno y sube al poder otro, como dijeran en Francia, siglo XVII, el rey ha muerto, viva el rey. Muere un rey, sube otro. Muere un dictador, lo destronan y sube otro. A final de cuentas, ¿por qué es tan importante conocer el pasado para no volver a repetirlo? ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a devastar
nos vamos a destruir a nosotros mismos. Quizá ustedes puedan decir, puedan argumentar, profesor, pero nosotros no somos soldados, no somos policías, no somos dictadores. Bueno, aquí entra algo muy importante, estimados estudiantes. Potencialmente, cada uno de nosotros, seamos hombres, mujeres, niños, ancianos, transexuales, invidentes, personas en silla de ruedas, potencialmente podemos ser autoritaristas, totalitaristas. Tú te callas y haces lo que yo te digo. Por ahí comienza el fascismo. Así ya en periodos ya más contemporáneos se abrevia la palabra y se les llama fachos o fachas. Ustedes pueden verlo. Es que eres bien facha. Así frases en la calle o en tal escuela, en tal o cual lugar. No es tanto que anden en fachas, así con ropa de fachas, no, sino que es la abreviación de la palabra fascista. Entonces, lo que está haciendo este profesor en esta película es inocular una idea. Aquí ya están realizando los estudiantes aspectos típicos de lo que es el fascismo. A pesar de que estén vestidos de colores, están realizando aspectos, el prototipo o estereotipo, si ustedes lo quieren ver así, de lo que es el fascista. Yo te impongo y tú te callas. No me importa si yo tengo 80 años o si tengo 10 años, yo lo que digo se impone y tú te callas. Y eso, pues aquí estamos viendo precisamente, está comenzando desde la familia. Desde la misma familia están imponiendo. Eres mi padre, te callas. O viceversa, eres mi hijo, te callas. Entonces hay algunas cosas que la misma autoridad está provocando, que está propiciando, pero asimismo la rebelión está propiciando otros aspectos de agresividad y de violencia. Entonces, por ejemplo, esta es una alegoría de los Juegos Olímpicos de Berlín, cuando corrió Jesse Owens. Hitler lo estaba viendo, no decía nada. Jesse Owens fue tratado muy bien. Al regresar a Estados Unidos, recordemos que era el periodo en el que había más segregación racial en Estados Unidos. Como les comentaba, en la Alemania nazi, pese a ser una persona de color, Jesse Owens fue tratado muy bien. Incluso le dieron sus tenis para poder correr en la pista. Al regresar a Estados Unidos, ¿qué sucede? Al subir al autobús, lo mandan hacia la parte posterior. Vete de aquí, negro, esta parte solo para blancos. Y eso no se lo dijo un hombre, se lo dijeron mujeres a este corredor, este ganador olímpico. El mismo Jesse Owens comentó esto como un país que se jactaba de ser democrático, de ser libre, era inclusive más fascista que la misma Alemania nazi. Entonces, ¿qué estábamos viendo aquí? Precisamente que de a poco, gradualmente, la ideología se fue inoculando y sin necesidad alguna de tanques, sin necesidad de armamento, simplemente por la ideología. Yo te impongo y tú vas a obedecer. No me importa quién seas tú, yo te voy a imponer. Entonces, ¿cómo se va originando el fascismo? Esto, aquí hago una remembranza de los regímenes fascistas que estuvimos viendo en la semana anterior. Sí, todo tiene una causa, una consecuencia. Aquí podemos ver ustedes lo que ya investigaron. La Gran Depresión de 1919, que incluso hubo suicidios masivos.
pérdidas financieras en la bolsa de valores. Aquí hay algo que quiero hacer notar, estimados estudiantes, dos aspectos muy importantes: cuestionamiento de los principios democráticos y crecimiento del nacionalismo. Bien, vamos a algún país y ciertamente en ese país van a ser orgullosos de sus usos y costumbres, de su moneda, de su moda, de su ideología, de su cocina, de su color de piel. Así es. ¿Qué sucede cuando llegamos como inmigrantes, seamos legales o ilegales? Ciertamente se ve al inmigrante como terra incógnita, como alguien que no conocemos, como puede que sea positivo, como puede que sea negativo para mí, para mi entorno, para mi zona de confort. Al crecer el nacionalismo, mi país, mi himno nacional, mi color de piel, estamos adquiriendo algo así. Me dirán, no es posible, profesor, porque son personas nativas, hablan su idioma, etcétera. Sí, pero como les comentaba en semana 1, la guerra comienza en la mente del hombre. En el momento en que ya estamos diciendo mi país en vez de la raza humana, ahí hay un grave problema, estimados estudiantes. Mi país es mejor, lo lamento. ¿Cuál país es mejor? ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Ciertamente México tiene 4 de los 5 biomas mundiales. No tenemos tundra, no hay osos polares aquí excepto en el zoológico, no hay pingüinos, excepto también en el zoológico. No hay casquetes polares aquí, vaya, no hay la temperatura de los casquetes polares. Pese a todo esto, México es uno de los países que tienen más aliados, más tratados internacionales, económicos, sociales, culturales, y pese a todo eso, México no es primermundista, no lo es, pese a que estemos aliados con Estados Unidos, no lo somos. ¿Por qué? Principalmente por la ideología y por la economía. ¿Qué sucedería si fuésemos colonia estadounidense? O supongamos no estadounidense, sino colonia de un país europeo. Entonces aquí hay distintas cosas a tomar en cuenta, como cuáles. Países europeos hay muchos, como puede ser Alemania, como puede ser Checoslovaquia, como puede ser Grecia, como puede ser Ucrania, como puede ser Holanda o Rusia. En los países del este realmente están deteriorados después de la caída de la URSS, que se convirtió en la Comunidad de Estados Independientes. Kazajistán, Ucrania, Serbia, todos estos países están peor que nosotros, peor que México, pese a que sean personas muy altas o rubios o mujeres muy hermosas, delgadas, porque eran parte ciertamente de Rusia, pero eso no implica el hecho de que sean europeos, que sean superior. Es precisamente lo que les comentaba. ¿Cómo definimos superior? ¿En qué sentido? ¿Bajo qué aspectos? ¿Quién define esos conceptos? El hecho de que un país
que se declare nacionalista no implica ya que sea superior o que tenga armamento, tampoco lo implica. Pero asimismo, el hecho de que tenga una economía no implica que ya es un país primermundista. En México hay cierta economía, pero eso no implica que somos primer mundo. ¿Qué economía tenemos? Una economía transitoria, emergente. ¿Por qué? Porque tenemos parte de la colonia española, parte de la colonia psicológica y económica de Estados Unidos, y por consiguiente podemos argumentar cuál nacionalismo. Podemos salir a la calle, vemos, hay personas vestidas multifacéticamente, de cualquier color de piel, de cualquier estatura. Entonces vemos cuál nacionalismo. Precisamente al cuestionar estos principios democráticos nos damos cuenta que como tal el Estado no está propiciando lo que el habitante o el ciudadano o el potencial votante requiere. Entonces están requiriendo aspectos del mercado perfectamente competitivo, algo que solo la libre empresa me puede ofertar. Todo esto, ¿en qué va desencadenando? Todo esto, pues, políticas territoriales, población, económicas, todos estos aspectos son lo que les estoy comentando. A partir de todo esto, comienza precisamente, estamos viendo módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo, no en el siglo XVIII, no en el siglo XVII, no estamos viendo Luis XIV ni Luis XV, no estamos viendo a Pedro el Grande, no. Estamos viendo a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial, y es de lo que ustedes van a realizar el audio de su actividad. La Segunda Guerra Mundial, estimados estudiantes, se caracterizó porque convirtió un cúmulo de aspectos psicológicos, emocionales, sociales, materiales. Vaya, por el simple hecho de haber lanzado bombas, armas nucleares en Japón, hay aspectos terroristas. Le gusta a Estados Unidos o no, eso ya es terrorismo estadounidense. Exactamente de lo que se jactan que no son, por lo mismo de que invaden países, precisamente por el petróleo, por los yacimientos del bajo coste de la extracción de petróleo. Estados Unidos se jacta de ser país democrático, pero precisamente es lo que les comentaba de acá. En el momento en que tú no compartes mi ideología, te voy a someter a como dé lugar. Y en el momento en que digo eso, ya no soy potencialmente fascista, soy fascista en acto. Aquí entra aspectos muy complejos, estimados estudiantes, porque los mismos padres pueden ser fascistas, los mismos hijos pueden ser fascistas. Ciertamente los profesores pueden ser fascistas, sí. La policía puede ser fascista, sí, pero también los mismos compañeros de clase pueden ser fascistas, los mismos compañeros de trabajo, así es. En el momento en que dicen, tú haces lo que yo te digo porque a mí me gusta, ya nos estamos convirtiendo precisamente, te voy a someter exactamente en esto. Entonces, todo esto converge en varios puntos. Hay ideologías separatistas en Alemania, no solo en Alemania, en Europa, incluso podemos ver el Brexit, la salida de la economía de Reino Unido, se sale de Europa, pretende su propia economía, porque ya se está separando, ya no está pensando igual como Grecia, o como Dinamarca, o como precisamente Alemania, etcétera. Esto va generando ciertos conflictos
Recuerden, reitero, la guerra comienza en la mente del hombre. Entonces, de una u otra manera termina un conflicto armado y comienza otro, porque el ser humano no está contento consigo mismo. No lo está, pese a que veamos múltiples videos o películas, o ustedes puedan ver, o caricaturas o libros de autoayuda, precisamente autoayuda, porque el ser humano no está contento consigo mismo. Debes vestirte bien, si quieres recuperar a tu novia, debes hacer esto. Tú eres infeliz, compra mis productos de Herbalife. Debes ser parte de esta secta, de la cienciología, etcétera. Aspectos así nos están mostrando, nos están declarando, estimados estudiantes, que nosotros estamos inconformes con nosotros mismos. Si no somos felices con nuestra integridad, con nuestra identidad, con nuestra persona, vamos a hacer la guerra a todos, desde el perrito al gatito. Vamos a matar a un pollito, vamos a talar el árbol porque queremos. Exactamente. Acá hay varios aspectos. Por ejemplo, desarme por parte de la ONU, pues esto es algo relativo y meramente subjetivo, porque la ONU tiene a los cascos azules, son inclusive más agresivos y más peligrosos que los mismos alemanes nazis, inclusive. Todo esto al ir separándose unas ideologías, unas economías de otras, de las colonias, todo esto nos va conllevando a una crisis. Ahora sí, crisis en las tierras infinitas, crisis en la economía, crisis en la sociedad, crisis en la psicología. Entonces vamos acá. ¿Qué vamos a desarrollar? Bueno, así bonito, por favor, recuerden, con su carátula. La carátula es la portada, olviden, hoy 23 de octubre, módulo 10, semana 2. Churchill, Stalin, los que confrontaran al eje, los aliados contra el eje. ¿Qué vamos a hacer en primera instancia? Bueno, vamos a desarrollar esta línea de tiempo. ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. O sea, en sentido estricto, ustedes van a investigar 60 años. Yo lo sé, es mucho, es demasiado. Por eso mismo les pido que lo hagan con calma. Si no lo terminaron para el domingo, pues me lo presentan para el otro domingo, no hay problema. Si no lo terminaron para este sábado que viene, pues me lo presentan para el miércoles de la próxima semana, pero háganlo con calma, por favor. Ayer lunes, apenas acababa de abrir, era el lunes, primera hora, y esta y otra actividad ya estaban en plataforma, y les pedí a estos estudiantes, por favor, te pido que hagas con calma tus trabajos. Bueno, a los dos estudiantes les pedí, por favor, hagan con calma sus trabajos porque no los van aprobando. Háganlos con calma, no se ha pedido, preséntenlos ya. Si desean me lo presentan en 15 días, pero háganlo bien, porque de lo contrario no van a aprobar. Es precisamente lo que les comentaba, planeen, desarrollen bien sus tiempos, por favor. Bueno, entonces van a ser 60 años en esta, así es, lo lamento, pero van a ser 60 años de la línea de tiempo. Yo aquí puse muy poco, y llegué nada más hasta la guerra de Corea, y eso que no puse prácticamente nada. Llegué hasta el 50 y faltan todavía 39 años, así es. Bueno, aquí voy poniendo las flechas, el año, el mes, y lo que sucedió, cómo se fue desarrollando. ¿Cómo voy a hacer si ustedes quieren insertar estas formas? Pues aquí ponen formas, puedan poner alguno de estos, etcétera, etcétera, algo así creativo.
Si en caso de que desearan ponerle aquí algo de color, pues le ponen algo que diferencie una voluta de un cuadro de diálogo de otro. Si lo quisieran hacer, si lo quieren dejar en blanco, no hay problema. Simplemente le dan en agregar texto y ya, nada más. Bueno, acá comienza la Primera Guerra Mundial. Hitler invade Polonia desde el 39. Francia e Inglaterra declaran la guerra al eje. El primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, declara en cadena nacional que el país se encuentra en guerra. Así es. Japón ataca. Aquí me voy saltando así ligeramente. Ustedes lo tienen que hacer bien, por favor. Me investigan. No hay ninguna prisa. Ninguna. Ni una sola. Si quieren hacer todo esto así pegado, o si quieren ir poniendo alguna imagen, supongamos, del bombardeo, Pearl Harbor, o si quieren poner alguna foto de Hitler, o de Churchill, o de Roosevelt, etcétera, lo pueden poner. Los aliados, aquí quería hacer énfasis específicamente en esto. Japón pretendía comenzar a menguar el sudeste de África, así como el Imperio Británico, Francia y los Países Bajos en este continente. Aquí ya estoy declarando la colonia europea en Asia. Y eso es algo que estaremos viendo en la otra actividad. Asia y África, recuerden. Entonces, acá, noviembre del 42, los aliados avanzan en el norte de África, y aquí estoy haciendo hincapié de lo que voy a ir desarrollando en la otra actividad, en su intento de descolonizar precisamente. Eisenhower llega al noroeste de África y asume el control de Marruecos y Algeria. Se acercan los alemanes muy de cerca. Ustedes ya van viendo quién va sacando a quién y qué países estaban colonizando Asia y África. Ustedes ya lo van, conforme vayan desarrollando esta línea de tiempo, ustedes irán viendo los países que ya estaban adueñados del territorio, del piso, y habían quitado a los nativos. Vaya que hay algo muy complejo, estimados estudiantes, en que Estados Unidos fue un país colonizador. O sea, no puede decir Estados Unidos que no se colonice su país, porque ellos fueron los invasores. Los verdaderos nativos son los indios apaches, navajos, sioux, todos ellos. Por eso a mí en lo personal, yo Benjamín, a mí no me gustan las películas de vaqueros e indios, ni tantito, para nada, porque hacen ver a los vaqueros, a los cowboys gringos, rubios, matando a los indios como si los indios fueran los malos. O sea, actualmente se encuentran en sus reservaciones todas estas etnias, siendo que debería ser al revés. Los invasores de Inglaterra deberían estar en colonias, en reservaciones, no los indios. Por eso a mí no me gustan ese tipo de películas. O sea, no voy a ver a John Wayne como alguien ejemplar, como alguien excelso, porque no lo era. No, o sea, esa es precisamente la manipulación mediática que los medios de comunicación quieren que nosotros tengamos. Entonces, acá sigamos. El bombardero Enola Gay, bombardero B-29, suelta sobre Hiroshima y Nagasaki una bomba, la cual deja gran parte de Japón colapsado. El presidente Truman se complace al haber penetrado en el frente enemigo. Vaya, eso a mí no me parece agradable. ¿Cómo es que Truman se complacía? Mató ¿cuánta gente? No digo números, o sea, mató hombres, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas, animales, flora, fauna, se sentían bien, podían dormir bien. Por eso mismo les comentaba, ¿ustedes creen que es posible una dictadura en otro país que no sea Alemania?
¿Dónde? ¿En Cuba? ¿En Venezuela? ¿Honduras? ¿Puede haber un golpe de estado en Honduras? ¿En Guatemala? ¿En México? Con el nuevo gobierno en este 1 de diciembre, perdón, que viene. ¿Podría ser posible? Bueno, aquí llegué hasta la guerra de Corea y no expliqué nada porque ustedes lo tienen que investigar, por favor. Falta guerra de Corea, falta guerra de Vietnam, falta llegar hasta el 1989 con la caída del muro de Berlín, la separación de las dos Alemanes y la unificación. Así es, como comentaba, los Scorpions cantando Wind of Change. De aquí pasamos a la segunda parte y tercera. Aquí van a ponerme su audio, por favor. Y reitero, hay estudiantes que se equivocaron y me pusieron aquí, eso está mal. Esto está mal porque no puedo accesar a sus documentos, no. O sea, no, esto no, tienen que poner aquí en la nube. Y compartirme su audio, por favor. La extensión pues puede variar, como ¿por qué? En los módulos que se dan, donde se tiene que compartir audio, yo me he dado cuenta que hay estudiantes ciertamente que primero hacen su presentación. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros de tal módulo, de tal grupo, y entonces en esa presentación ya se fueron 30 segundos. O sea, con 30 segundos no van a explicar la Segunda Guerra Mundial, no, o sea, que yo no hice prácticamente nada y cuánto tiempo llevo explicándolo. Entonces, no sé, 2, 3 minutos, hay algunos estudiantes que hacen hasta 5, y está bien, o sea, si hacen hacer 5 o 10, yo lo escucho. Lo que les pido es que no demoren mucho, porque ustedes tienen que trabajar demasiado en sus actividades. 2, 3 minutos está bien explicando la Segunda Guerra Mundial en sus palabras y no lean de Wikipedia, por favor. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial, comienza Corea, Vietnam, todo esto es ya intrínsecamente se va desarrollando la Guerra Fría. Aquí me van a desarrollar aquí su cuadro comparativo, así bonito entre los países de Estados Unidos y la URSS. Sí, era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia ya es el país como lo conocemos actualmente, pero ya está disgregado, ya está separado, ya no tiene la ecuación, perdón. Entonces, acá van a poner diferencias y similitudes como cuáles, pues ideología, sociedad, armamento, gobierno, economía y cultura. Hay gran cultura, inmensa cultura rusa, basta, deliciosos platillos, su cine, su música, su literatura, son literarios los rusos, muy cultos, y sin embargo también son sumamente supersticiosos, muchísimo, inclusive más, pudiera ser que más que Estados Unidos, pero en Estados Unidos no tienen cultura. ¿Por qué? Porque son inmigrantes precisamente. Los principales actores, podemos ver Schwarzenegger, Stallone, todos ellos pues no nacieron en Estados Unidos, no. Bien, el gobierno, aquí me ponen quiénes fueron, no sé, supongamos, o Ronald Reagan, o Gorbachev, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué fue la perestroika, la glasnost? ¿Qué tipo de gobierno había? ¿Qué tipo de economía? Si los rublos, o el dólar, o el yen, ustedes me lo ponen aquí, y el armamento, por favor, y su bibliografía. Es bastante extensa esta actividad, no la acaban en 2 ni 3 días, háganla con calma. Son 60 años de línea de tiempo, 60, más aparte, su audio, y su cuadro comparativo. Bien, entonces pasamos a la siguiente actividad que se llama Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Hoy, 23 de octubre del 2018.
Entonces, acá voy desarrollando. Pues bien, estos dos continentes han sido menguados a través de los milenios. Por una parte, África ha sido siempre saqueada, siempre. Ya sea por yacimientos mineros, ya sea por la fauna exótica como leones para circo, o para pelear en el coliseo, o simplemente como mascotas, o las aves, o lo que es más prominente, a los habitantes que han sido siempre tratados como esclavos, sin voz ni voto. Sí, claro. Precisamente los portugueses, los ingleses, fueron sacando a los nativos, a los habitantes africanos, como los veían inferiores a una mujer e inferiores a un animal, los comenzaron a tratar como esclavos. ¿Por qué? Porque andaban descalzos, porque no tenían arcabuz, no tenían cañones, no tenían municiones. Como no tenían nada de esto, los veían inferiores y los comenzaron a llevar por diversas partes para colonizar precisamente. El ejemplo más claro pues es Brasil. Brasil que era colonia precisamente portuguesa, hablan portugués y vemos a gran cantidad de personas de color allá. Entonces, por otro lado, Asia fue parte de las conquistas europeas, más específicamente Malasia, Vietnam, Filipinas, etc. Siendo Japón el único país del continente como tal en no ser abatido por los portugueses y españoles en sus colonias. Vaya, estábamos viendo precisamente acá que Japón fue de los, o el único que salió con el eje, porque no fue colonizado. O sea, entrar con los shogunes, a ver llegan los portugueses con sus arcabuces y de repente llegan chorrocientos samuráis con sus katanas, así de, ay no, pues ahí muere, ahí nos vemos. Entonces, ciertamente en el siglo XX tenemos a Nelson Mandela. Aquí pueden explicar muy bien lo que es el apartheid. Les va a quedar excelente en esta hoja, y cómo se fue descolonizando Asia, aquí Asia y África en esta hoja. Una hoja, por favor, menos no. Y llegamos a la segunda parte. Estas actividades son bastante complejas, por favor les pido que las hagan con calma. Entonces, van a desarrollar aquí o dictaduras o revoluciones. A mí se me ocurrió algo así de rápido para ponerles de ejemplo. Ustedes lo hacen bien. O sea, yo no estoy diciendo que investiguen Cuba, pueden poner cualquier otra cosa o cualquier otro país, Nicaragua. Si quieren poner otra cosa, pues adelante. Revolución cubana, dictador o jefes revolucionarios. Fulgencio Batista, pues fue el dictador. Los hermanos Castro, que fueron revolucionarios. Revolucionarios. Posteriormente, el señor ya afamado Ernesto el Che Guevara, etcétera, que van desarrollando. Aquí algo importante, algo en lo que quiero hacer énfasis, estimados estudiantes: las consecuencias. Voy a leer lo que escribí rápidamente. La peor consecuencia que trajo el cambio social en la isla fue convertirse aliado de la URSS, obtener armamento militar, así como la ideología marxista. Sin embargo, esto confrontó la ideología del pueblo cubano contra la que se consideraba policía del mundo, esto es, Estados Unidos, quienes veían discriminadamente al socialismo, más específicamente si éste se convierte en comunismo. Fueron segregados y eventualmente el acceso social, psicológico y principalmente económico a la isla fueron bloqueados. Así es. Consecuencias las seguimos viendo actualmente. O sea, esto las consecuencias no fueron solo en esas décadas de los 60, no. Así que mataron al Che Guevara allá en Chapare, en Bolivia. No solamente eso. Podemos ver actualmente en Cuba cómo está
O sea, no solo las consecuencias en los 60, sino los 2000 y 2010. Pese a que ya falleció Fidel Castro, sigue estando exactamente igual. Yo he escuchado mucho que en Cuba ya está la solución, la cura al cáncer y al SIDA. Yo, estimados estudiantes, yo no sé cómo se pueda desarrollar esto allá si no hay tecnología, si no hay avances tecnológicos, científicos, porque están bloqueados. O sea, lo que ustedes tienen, estimados estudiantes, no lo tienen los cubanos, no lo tienen. Allá un teléfono antiguo de principios de los 2000 es un logro meterlo en la isla, o los mismos viajeros, los extranjeros que llegan a Cuba, pues les regalan inclusive lo que van dejando, ya sea shampoo, papel sanitario, la ropa, porque allá inclusive la ropa interior es un lujo, no hay. Y podemos ver estas consecuencias de haber sacado a Batista, o no sé si es específicamente a Batista o la muerte de Castro, pero al final de cuentas algo aquí muy importante. No se puede instaurar algo que es algo meramente teórico. A mí en lo personal, yo nunca he tomado muy realista la filosofía marxista de Marx y Engels, jamás, estando en la facultad, jamás me pareció. Primero porque esto era ruso y estamos hablando de Latinoamérica. O sea, el clima, la ideología, los usos y costumbres no es lo mismo. Son muy distintos. Esto aquí me lo van desarrollando lo que voy explicando, etcétera, 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 aquí como etcétera, y más etcétera. Bibliografía, por favor. Ya me extendí mucho, les pido las dudas que tengan, me las digan, no copien, háganlo con calma, si no terminaban para el domingo, me las presentan para la próxima semana, por favor, es muy laborioso, y hasta aquí la dejamos. Saludos cordiales.